Bienvenidos a Ecos de la Verdad. Qué privilegio tan grande nos da el Señor de estar todavía con vida y salud. A Él debemos la gloria, la honra y la alabanza. El tema para hoy, David describe a Dios. Se encuentra en el Salmo 27, el verso primero. Es una aclaración o declaración poderosa para todos aquellos que conocemos quién es Dios y que queremos conocerlo mucho mejor. Pero antes de empezar, vamos a orar. Pero antes de orar, quiero darle gracias al Señor porque mi hija cumplió un año más de vida este día. Al Señor la gloria y la honra, porque hasta aquí podemos decir con toda seguridad, el Señor la ha traído con bien. ¿Qué podemos, excepto agradecer al Dios que lo hace todos? Y a todos aquellos que cumplieron años y que están cumpliendo años hoy, este día, que el Señor, juntamente con mi hija, les dé muchos, muchos años más de vida. Praise God. Sigamos también orando por aquellos que perdieron un ser querido. Tengamos siempre en mente a los que están enfermos. Tengámoslo a los seniors, tengámoslos en mente. Tengamos en mente a nuestra nación, hermanos. Tengamos en mente la iglesia y oremos y intercedemos como nunca. Porque en realidad, como nunca, se necesita que el pueblo de Dios se una en la acción más poderosa que es la oración. Padre glorioso, en esta hora, gracias por el privilegio que me permites en esta hora, Señor, de llegar ante ti nuevamente en el nombre glorioso de Jesús. Padre, para darte gracias por ese año más que le has permitido a mi hija cumplir años, Señor. A ti debo la gloria y la honra, Señor. Lo agradecemos porque todo viene de ti, Señor. ¿Qué fuera de nosotros sin ti, Señor? Por todos aquellos que cumplieron años, Padre. Por aquellos, Señor, que están enfermos. Aquellos que se sienten, Señor, que no hay esperanza. Te ruego, Señor, que toques el corazón y que puedan elevar sus ojos a los cielos y se den cuenta que de ahí viene el socorro para ellos. Por la iglesia en general, Padre, te pidemos por la iglesia. Trae un despertamiento espiritual como nunca, Señor. Avívanos, Señor. Escucha. Avívanos como nunca. Bendice a nuestra nación, Señor. Ayúdanos en estos tiempos difíciles de elecciones, Señor. Que ya nos oímos como cualquier nación, Señor. Hemos dejado de ser únicos porque hemos hecho un lado al Dios que la ha hecho poderosa. Ayúdanos a regresarnos a ti, Señor. Y a ti doy toda la gloria y la honra en esta hora en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí en el Salmo 27, el verso primero, dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Qué hermoso, como describe aquí. Es una poderosa declaración de David, de su fe y su confianza en Dios. Miramos la confianza de David mientras él describe a su Dios. Lo describe como su luz, como su salvación y como su fortaleza. ¿Pero de qué? De su vida. Cada una de esas descripciones refleja el único aspecto de Dios.
¿Y cuáles son? Que Dios es nuestro protector y que Él es el que nos guía. Eso nos debe recordar que si Dios va a nuestro lado, entonces no hay ningún temor de vivir nuestra vida con toda seguridad. El libro de Hebreos nos describe en el capítulo 13, el verso 6, pero escuchemos lo hermoso de la palabra en esta hora. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda. No temeré. ¿Qué podrá hacer el hombre? No está en la confianza en el hombre, está en Dios. Y eso es lo que David está describiendo para que cada uno de nosotros, donde quiera que nos encontremos en esta hora, podamos hacer de Dios nuestra luz, nuestra salvación y también nuestra fortaleza. Aquí David empieza describiendo a Dios como su luz. Es un metáfora de que Dios es nuestra luz. Quiere decir que Dios me está guiando, pero me está guiando con toda claridad y con toda esperanza. En la palabra de Dios, la palabra luz representa la verdad de Dios y su presencia. Cuando David dice que Dios es su luz, David está diciendo que Dios lo está guiando sin tener que caminar en la oscuridad, sin tener que estar confuso y sin tener que andar en temor. David dice que yo y tú podemos caminar claramente y en paz. El Salmo 119 nos dice, si ves que es el verso 105, en mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Y luego ese mismo Salmo dice, Jehová, dice, lámpara es a mis pies, tu palabra, el lumbrera en mi camino. La segunda cosa que David hace en describir a Dios, dice que Él es su salvación. Quiere decir que David me dice ahora que Dios es el que lo rescata, es el que lo libera de todo peligro. Esta salvación por la cual está hablando él aquí en esta hora no es una salvación de una esperanza para el futuro, sino para la realidad del presente a hoy. David está confiado en Dios y él nos está diciendo que Dios nos libera de todas las áreas de la vida en la que yo y tú estemos pasando. La última que usa David aquí, él lo llama a Dios mi fortaleza, la fortaleza de mi vida. Está dejándonos saber que Dios es nuestro lugar de refugio, que Dios es nuestro lugar de seguridad. David dice, si Dios es mi protector, ahora David podía caminar seguro e inmovible en su confianza de que Dios lo va guiando, porque dice, ¿de qué temeré? Si Él va con nosotros, si Él nos está guiando, ¿de quién temeremos? Ahí en el Salmo 118, el verso 6,
Quiero que le prestemos atención, y eso es la descripción que hace David de Dios. Y dice, el Señor está a mi favor, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Por qué está tan seguro? Porque Dios está a su favor. Y eso es lo que en esta hora quiero compartir con ustedes, de que no tenemos que vivir en temor o inseguridades. Él es todas esas cosas cuando ponemos toda nuestra confianza en Él. David, el autor de este salmo, nos ofrece a mí y a ti, porque él se enfrentó en muchas ocasiones a diferentes desafíos que, si quizás fuéramos nosotros, estuviéramos atemorizados. Si se recuerdan, David habló y contó cómo Dios lo ayudaba para proteger a su rebaño cuando estaba de pastor. Si el león venía, dice, lo agarraba. Si el oso venía, lo agarraba y lo destruía. So David no permitía que estos animales salvajes vinieran a destruir su ganado. La palabra nos dice que aunque David pasó por todas estas situaciones, aun cuando se enfrentó al gigante, cuando se enfrentó a Saúl, cuando se enfrentó a todos los enemigos de Israel, David estaba seguro que Dios estaba con él. David está siendo testigo de la fidelidad de Dios y su poder. Esta palabra nos dice en esta hora que nosotros, como David, podemos también decir con toda seguridad, el Señor es mi luz. Eso me dice que Dios provee para nosotros, cada uno de nosotros. Dios provee para nosotros. Y cuando no estamos seguros de algo o no estamos claros en lo que queremos hacer o que debemos de hacer, el salmista nos dice que Jehová es la luz que nos ilumina en toda oscuridad. Y hoy tú, como siervos del Señor, nos ponemos a pensar como David, Jehová es mi fortaleza. ¿Qué es lo que hace cuando Dios es mi fortaleza? Bueno, Él provee para mí estabilidad en mi vida. Él me ofrece protección de todo lo que pueda venir en contra de nosotros. Me ofrece también un lugar de seguridad, pero también de descanso. Y David dice que no importa qué es lo que estemos enfrentando, el Señor es nuestra fortaleza. Es importante que cada uno de nosotros tengamos esa clase de confianza, esa clase de seguridad. Porque lo que está enfatizando aquí el escritor es de que debe de haber entre nosotros y Dios una relación íntima que nos ayuda y nos protege cuando yo y tú ponemos nuestra fe en Él. El Dios al que sirvemos es Dios todopoderoso. El Dios el cual yo y tú sirvemos es un Dios amoroso, que nos ama tantísimo, que envió a su único Hijo para que a través de Él pudiéramos tener oportunidad, si creemos en Él, de ser salvos. Esta palabra en esta hora
empieza David, esto fue uno de los primeros salmos que yo aprendí, y me ayuda a ver cómo David empieza este salmo con unas declaraciones fuertes, firmes. Porque cuando él usa estas tres metáforas de luz, y la palabra del Señor nos ayuda a verlo. Y dice, no temeré mal alguno. Allí en el libro de Éxodos, en el capítulo 15, el verso 12, nos dice, mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y le glorificaré, el Dios de mi Padre, y le ensalzaré. Sí quiero que vea la importancia de conocer quién es Dios y la razón por la cual lo describe. Yo creo que si yo y tú podemos reforzar nuestra vida en esta misma convicción que tenía David, y podamos decir, si Dios es mi protector, en realidad, ¿alguna de estas amenazas podrá ser válida? Es importante que lo veamos en esta gloriosa hora. Cada uno de nosotros, yo sé que tenemos nuestros propios desafíos, nuestros propios temores, y esto nos ayuda a ver que no estamos solos y nos regresa a pensar no en el poder de nosotros, sino en el poder de Dios. En el Salmo 84, el verso 11, nos dice el escritor, porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia, gloria da el Señor, nada bueno. Escuche bien, nada bueno niega a los que andan en integridad. Si escucha lo hermoso de esta descripción de quién es el que estamos sirviendo, considere en esta gloriosa hora, no importa qué es lo que usted está pasando, la palabra del Señor nos enseña. Y en esta hora nos dice a mí y a ti, si Él está con nosotros. Pablo lo dice en Romanos el capítulo 8, el verso 31. Escuche bien cómo lo pone Pablo. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios por nosotros, escuche bien, ¿quién estará en contra de nosotros? Si Él está a mi favor, ¿quién puede estar en contra? Creo que es tiempo de enfocarnos en la realidad y en la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 18, el verso 2 nos dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Mi Dios es mi roca en el cual me refugio. Esa descripción nos ayuda a mirar la realidad de quién es nuestro Dios. No es como ningún otro. A Él le interesa de cada uno de nosotros. Allí en el libro de Juan, en el capítulo 8, en el verso 12, dice este glorioso verso, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Se escuchó? Y ya ve por qué es que David lo declara que
Dios para él era su luz, como lo debe de ser para nosotros. Hay tantísimas cosas que nos ayudan a sentir temor de lo que estamos oyendo y lo que estamos viendo. La palabra del Señor nos dice bien claro. Ahí en el Salmo 23, el verso 4, aunque ande, dice, en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno. ¿Pero por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Escuche bien. A veces nos atemorizamos, pero no pensamos que más grande es aquel que está en nosotros que el que está en el mundo. El tiempo, creo que como nunca, estamos viendo cosas en nuestra nación que nunca habíamos visto. Este Salmo 27, el verso primero, nos recuerda que no tenemos que vivir en temor. No importa qué es lo que estemos enfrentando. ¿Qué nos dice? Que tenemos que confiar en Dios como nuestra luz. Él provee para nosotros esa claridad que necesitamos, esa guianza que necesitamos, que nos ayuda a través de la confusión y las inseguridades de esta vida. Isaías, el capítulo 12, el verso 2 nos dice, escuche bien, he aquí, Dios es mi Salvador. Estos escritores lo escuchan como lo hacen muy personal. Mi Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios. Él ha sido mi fortaleza. Y luego en la última parte del verso dice, Él ha sido mi salvación. ¿Qué significa? Que sigue siendo. Fue con ellos, fue con mis abuelos, sigue con nosotros siendo nuestra fortaleza. No hay necesidad. Yo sé que es más fácil decirlo que creerlo, pero la realidad es, si queremos tener éxito, tenemos que creerlo, porque Él nos librará, sea de cosas espirituales o de cosas físicas, hablando de peligros que a veces vienen a la vida del creyente. Él es, mi querido hermano y amigo, el lugar donde podemos descansar y estar confiados. Es mi lugar de seguridad. Esto nos anima a todos nosotros los creyentes a confiar totalmente en nuestro Dios. Traerle todos nuestros temores, todas nuestras ansiedades y pongámoslo a sus pies. Que su fuerza reemplace todas nuestras ansiedades y que Él comparta conmigo como contigo esa paz que tanto necesitamos como nunca. En el Salmo 18, el verso 28, dice, tú enciendes mi lámpara, oh Señor, mi Dios, que alumbra mis tinieblas. ¿Sí escucho bien? Él es el que alumbra o ilumina o da luz a nuestras lámparas para que caminemos
confiados, para que caminemos confiados y sin temor. ¿Ya? Quiero que nosotros en esta hora, había otras cosas que hacer, pero mi corazón está en traer esta palabra. Hay tanta necesidad. Dios no nos deja abandonados cuando los retos de la vida vienen a nosotros. La palabra dice que Él va con nosotros para guiarnos, pero también para protegernos. Él, a través de todo lo que hemos leído, todo lo que está haciendo el Señor en esta hora es dar seguridad a todo aquel que confíe en Él. Mire lo que dice el Salmo 62, el verso 6. Dice, solo Él es mi roca, y mi salvación, mi refugio. Escuche bien, no seré sacudido. Y esto es lo que el Señor quiere para nosotros hoy en día. Mientras el mundo está siendo sacudido, nosotros debemos de permanecer firmes y no dejar que el mundo y las cosas que están pasando nos sacudan a nosotros. Ese, mi querido hermano y amigo, es un poderoso recordatorio que Dios sigue siendo nuestra guía, Él sigue siendo nuestro protector y Él sigue siendo nuestro libertador. Con todo mi corazón, yo sé que este verso nos debe de animar a seguir confiando en el cuidado de Dios. La palabra del Señor dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de nosotros. Él no se olvida nunca. Leí el verso 3 del capítulo 29 del libro de Job. Y anoche leía este capítulo y quiero compartir un verso. El verso 3 dice del capítulo 29 del libro de Job, cuando su lámpara resplandecía, dice, sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas. Qué hermoso, ¿no? Que cuando su lámpara resplandecía, hablando de la lámpara de Dios, cuando resplandecía sobre su cabeza, hablando de la cabeza de Job, dice, a su luz caminaba yo en las tinieblas. Qué tremendo poder tiene esta palabra para nosotros en esta hora. Yo y tú, a través de todo lo que estamos hablando, Jesús es la meta primordial. Él es la fuente. Él es la fuente de luz, de salvación y de fuerza que nos empodera a cada uno de nosotros como creyentes para caminar sin temor a través de esta vida. Allí en el Salmo 19, el verso 14, con esto termino en esta gloriosa hora. Escuche bien, mi querido hermano y amigo, sean gratos las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Qué hermoso verso para terminar. Sean gratos las palabras de mi boca. Aquello que salga de nosotros sea engrandecer a Dios y alabarle por todo lo que da la vida. Había un corito que cantábamos en nuestros tiempos. En subidas y en bajadas la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar.
No pierda ánimo, mi querido hermano. Agárrese de la palabra, confíe en el Señor y Él nos va a guiar hasta aquel momento cuando la trompeta suene y seamos arrebatados de este mundo. Padre glorioso, en el nombre poderoso de Jesús, vengo ante tu presencia. Les he dado, eterno Dios, lo que tú a mí me has dado. Te ruego por cada uno de los que escucharon y que van a escuchar a través de las semanas, Señor. Que no dejen que el temor tome ventaja sobre ellos. Que no permita que los desanime en leer y confiar en ti, Señor. Que lean tu palabra, que mediten en ella, Señor, porque tú vas a ser conforme a lo que está escrito. Tú nos dijiste, cielo y tierra pasará, mas tu palabra permanece para siempre. Bendice a tu pueblo, Señor. Que no sea un mensaje más, Señor, sino que sea aquello que alimenta y fortalece a un alma, Señor, para seguir caminando hasta aquel glorioso día cuando tú regreses por nosotros. Gracias, Padre. A ti doy la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios, mis hermanos y amigos, me los bendiga ricamente y hasta la próxima.